Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo micropodcast. En esta ocasión espero que sea rápido. Normalmente siempre empiezo con la idea de que todos estos micropodcasts, ya que se llaman precisamente micropodcasts, sean rápidos, pero al final siempre me voy por las ramas y se acaban extendiendo más de lo que pretendía. Pero bueno, espero que este sí que sea corto como pretendían ser desde un principio. Estaba leyendo sobre los nuevos tax rebates que entran en el Reino Unido para el año que viene. Y me ha parecido que era una buena ocasión para explicar un par de cosas sobre los tax rebates. Seguramente a todos os suene esto de los tax rebates y para los que no os suene, simplemente son ciertos beneficios fiscales que ofrecen los diferentes países donde hay industria de cine. Y bueno, como siempre, estamos en el contexto de efectos visuales, más que de cine en general. Pero bueno, ciertos países ofrecen diferentes beneficios fiscales para atraer a las productoras de cine, a los estudios, a que hagan las películas en sus países. Bueno, esto ocurre en muchas otras industrias, por supuesto, no solo en el cine. Pero en el caso del cine, pues básicamente tú inviertes cierta cantidad de dinero en realizar una película en un país y el gobierno de ese país te ofrece ciertos beneficios que generalmente, no siempre, pero generalmente se traducen en ciertos impuestos que no tienes que pagar. O mejor dicho, ciertos impuestos que te devuelven una vez los has pagado. Porque en principio, y esto depende de cada país, pero la norma general es que tú pagas toda la cantidad de esa producción, lo pagas por adelantado y después te devuelven el dinero. ¿Vale? En cuanto a impuestos. Es lo que se llaman los tax rebates, básicamente. Bueno, deberíamos empezar diciendo que los tax rebates es un poco lo que ha hecho que la industria se vaya moviendo por diferentes partes del mundo, ¿no? Podríamos seguramente estar todos de acuerdo que los efectos visuales, al menos los efectos visuales digitales, pues nacieron en California. Bueno, principalmente Los Ángeles y San Francisco, y lamentablemente, ¿no?, para la gente que vive en esos lugares o que se mudó a esos lugares para trabajar en efectos visuales, hace ya, pues no sé, 20 años más o menos, vimos que se empezaba a diluir esa industria en California, ¿no? Y se empezaba a diluir esa industria en California porque era muy caro mantenerla allí y porque otros países, especialmente el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, empezaron a ofrecer estos tax rebates, ¿no? Entonces, claro, para los estudios era mucho más barato hacer estas producciones en esos otros lugares en lugar de en California. Y eso fue un poco lo que fue matando a la industria en California, que no ofrece esos tax rebates. Bueno, y por eso pues a todos nos ha tocado irnos a, pues eso, a Londres o a Vancouver, a Montreal o a todos estos lugares que nos vamos a trabajar. Bueno, esto tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Obviamente, si te toca en tu país, pues maravilloso. Obviamente, si te has mudado a vivir a Los Ángeles para trabajar en no sé qué empresa de efectos visuales y a los 3 años te dicen que esa empresa va a tener que abrir en Vancouver, pues a lo mejor no te hace mucha gracia tener que irte a Vancouver a trabajar, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco lo bueno y lo malo que tienen los tax rebates, que siempre va a haber alguien que va a ofrecer un tax rebate más alto que en el país o la provincia en la que te encuentras y si la empresa se va a esos otros lugares, pues no te va a quedar otra que irte con ello, ¿no? Mucha gente ya anunciaba esto desde hace muchos años, que esto es obviamente lo que iba a acabar con la mayoría de los profesionales del mundo de los efectos visuales, porque obviamente el andar, digamos, viajando por el mundo en busca del trabajo, pues es algo que no todo el mundo puede hacer, o es algo que a lo mejor algunos pueden hacer en ciertas épocas de su vida, pero no en otras épocas, ¿no? Pero el caso es que hay una confusión, yo creo, entre muchas personas sobre los tax rebates, que es que se creen que el ejemplo que estaba poniendo antes, ¿no? Imagínate que tú trabajas en un estudio que está en Los Ángeles y ese estudio se va a Vancouver y cierra Los Ángeles. O se queda con un equipo esqueleto Los Ángeles con 20 personas, pero las 300 personas que hacen el grueso del equipo tienen que estar en Vancouver, por ejemplo.
Claro, mucha gente eso lo ve injusto y se enfada con la compañía de efectos visuales y piensan que están buscando pues estos tax rebates y que por eso se están abriendo en Canadá, abriendo en Londres, abriendo en Nueva Zelanda, en Australia, donde sea. Y esto es algo que la gente le pasa, la gente se frustra con ello y que es normal, pero lo que la gente tiene que entender es que esto no depende de los efectos visuales. Es decir, cuando un estudio se va a Vancouver o se va a Londres o se va a Sydney, no es por decisión propia, es porque le obligan, ¿vale? Porque estos tax rebates no son para los estudios de efectos visuales. Esto es algo que la gente se lía un poco con ello, ¿vale? Los tax rebates son para el estudio de cine, no para el estudio de efectos visuales. ¿Qué ocurre? Que un estudio de cine, si le dice a una empresa de efectos visuales de Los Ángeles con la que lleva trabajando muchos años y con la que quiere seguir trabajando, le dice, oye, es que yo tengo que hacer mi película en Vancouver. Con lo cual, los efectos visuales tienen que hacerse en Vancouver, porque si no, no me dan esos tax rebates. Así que no puedo contratarte a Los Ángeles. Entonces, claro, a la empresa de efectos visuales no le queda otra que irse a Vancouver o a cualquier otro país donde se ofrezcan esos tax rebates para que el estudio de cine pueda contratarla para hacer los efectos visuales. ¿De acuerdo? Es decir, no es el estudio de efectos visuales que de mutuo propio dice me voy a Vancouver y monto un estudio allí. No, se va a Vancouver y monta un estudio porque si no el estudio de cine no le va a dar el trabajo de efectos visuales. ¿De acuerdo? Es algo que tenéis que tener muy claro. No son los estudios de efectos visuales los que se van porque quieren irse. Se van porque si no, no pueden trabajar con ese estudio de cine. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Un estudio de cine, vamos a suponer que para hacer y por cierto, todo esto empezó principalmente con la época dorada de los efectos visuales en el Reino Unido, ¿no? Con Harry Potter, con Piratas del Caribe, con las Crónicas de Narnia, ese paquete de repente 15 películas, ¿no? que hicieron revivir la industria de los efectos visuales en el Reino Unido, ¿no? Entonces imaginamos un estudio de cine, Warner Brothers, va a hacer la nueva película de Harry Potter y dice, ok, ¿qué países me ofrecen tax rebates? Vamos a suponer, por ejemplo, el Reino Unido. Y, por cierto, hay diferentes... cada país ofrece sus condiciones para tax rebates y dentro de los países también puede ser que diferentes provincias o estados ofrezcan tax rebates diferentes, ¿no? Como pasa en Canadá con British Columbia o con Quebec, se ofrecen diferentes tax rebates o tax reliefs en general. Bueno, entonces, el ejemplo que estábamos poniendo. Imaginemos que Warner Brothers se va al Reino Unido para hacer la nueva película de Harry Potter. ¿Vale? Bien. Y el presupuesto de la película es de lo que sea, vamos a poner de $200 millones, y el presupuesto para efectos visuales son de $100 millones. ¿Ok? Bien, entonces, si el Reino Unido ofrece, vamos a decir, un 40% de tax rebates, que creo que es más o menos lo que están ofreciendo, o el 39%, una cosa así, bueno, las cifras no me las tengáis muy en cuenta. Lo que quiero explicar un poco es el concepto. Bueno, entonces, si Warner Brothers se va al Reino Unido y su presupuesto de efectos visuales son 100 millones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que van a pagar 100 millones a los estudios de efectos visuales que trabajen en la nueva película de Harry Potter en el Reino Unido, pero de esos 100 millones, el 40% se lo va a devolver el Estado. Que esto se traduce en que al final se van a gastar 60 millones en efectos visuales, en lugar de los 100 que costaba al principio. Es decir, sí, cuesta 100 y le paga 100 al estudio de efectos visuales, pero después el estudio recibe 40 millones, con lo cual al final ha pagado 60. ¿Vale? Ya está. El estudio de efectos visuales no se lleva nada de todo esto. ¿Vale? El estudio de efectos visuales, MPC, Double Negative, Framestore, ILM, los estudios de efectos visuales que estén en el Reino Unido, de esto no se llevan nada. Quien se beneficia de los tax rebates es el estudio de cine. En este caso, el ejemplo que he puesto, Warner Brothers. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que si hay un estudio de efectos visuales que es muy bueno, que está en Suecia, por ejemplo, donde yo vivo, si en Suecia no hay tax rebates, ¿qué ocurre? Que si un estudio que está en Suecia quiere trabajar en Harry Potter con Warner Brothers, va a tener que cobrarles un 40% menos para ser competitivos financieramente
con los estudios de efectos visuales de Londres. Porque si no, el cliente va a decir, yo no puedo hacer este trabajo en Suecia, a menos que tú te comas el marrón y ese 40% que a mí me va a devolver el gobierno del Reino Unido, tú no me lo cobres. Entonces, claro, un estudio de efectos visuales en esa situación, ¿qué dice? Pues a menos que si están desesperados, pues a lo mejor sí que lo aceptan. Pero si no, obviamente no lo van a aceptar, porque dicen, yo no te puedo cobrar 40% menos de lo que tengo que cobrar, porque entonces estoy perdiendo mucho dinero. Pero claro, todos podemos entender también que el estudio de cine dice, bueno, pues yo no lo voy a hacer contigo, porque si lo hago en el Reino Unido voy a pagar un 40% menos. ¿De acuerdo? Esto es un poco cómo funciona este sistema. Luego también es muy importante, y esto es algo que también he visto a gente que se queja por internet y tal, de lo del trabajo remoto. Claro, los estados obviamente quieren generar riqueza con todo esto, porque si no, ¿por qué van a regalarle el 40% a un productor de cine? Bueno, porque está generando industria, está generando mucho trabajo en su país, con lo cual, por eso quieren que los trabajadores no sean remotos. O sea, o que sean remotos dentro del país, pero que viven en el país. ¿Por qué? Porque esos trabajadores obviamente están creando riqueza, están pagando impuestos, están generando economía, gastos, economía indirecta, ¿no? Porque compran, porque viven, porque alquilan, porque utilizan, en fin, todos los recursos del país, ¿no? Y, por supuesto, porque de esa forma también se genera empleo. O por eso no se puede trabajar de forma remota, porque entonces todo esto de los tax rebates no se aplica. Ahora hablamos un poquito más de todo esto. Y como decía anteriormente, los estudios de efectos visuales no se benefician de esto. Lo único que se benefician los estudios de efectos visuales es de que tienen trabajo. ¿Vale? Por eso los estudios de efectos visuales tienen que abrir en todas esas localizaciones donde hay tax rebates. Por eso los grandes estudios de efectos visuales al menos están presentes en Londres, están presentes en Norteamérica, están presentes en Australia, porque hay que ir donde se ofrecen diferentes tax rebates. Y repito, no es por voluntad propia. Bueno, por supuesto también tenemos el tema del talento, ¿no? Obviamente, pues cuando tienes estudios en muchas ciudades o en muchos países, te puedes beneficiar del talento local, por supuesto. Pero beneficios directos de estos tax rebates, los estudios de efectos visuales, repito, no se llevan nada. Los tax rebates son para el estudio de cine. Sí que es cierto que los países también procuran ayudar de alguna forma a los estudios de efectos visuales. No de esta forma, pero sí de formas más indirectas. Es decir, imaginemos MPC, un estudio originalmente de Londres. Quiere abrir, vamos a suponer, en Montreal. Bueno, pues el gobierno de Montreal lo que le puede decir a MPC es, vente para acá y nosotros te ayudamos de alguna forma. ¿De qué forma se suelen ayudar a los estudios de efectos visuales? Bueno, pues por ejemplo, imagínate el gobierno de Montreal, el ayuntamiento de Montreal le dice, mira, te vamos a buscar unas oficinas de X metros cuadrados donde puedes tener a 300 personas y te vamos a hacer un leasing, te lo vamos a alquilar gratuitamente para los siguientes 10 años, por ejemplo. Y para los 10 años siguientes, pues solo vas a tener que pagarnos un 80% de... me lo invento, ¿vale? Un 80% del impuesto sobre el terreno o lo que sea, ¿vale? Pero le intentan ayudar de esa forma. O, por ejemplo, le dicen, mira, te vamos a subsidiar la electricidad por los siguientes 7 años. Ese tipo de cosas, ese tipo de ayuda, sí. ¿Para qué? Para, bueno, facilitarles, digamos, que se vayan a esos sitios los estudios de efectos visuales, porque lo mismo, van a crear empleo en la ciudad o en el país, van a generar, ayudar riqueza, van a pagar impuestos, etcétera. ¿Sí? Pero de los tax rebates, repito, los estudios de efectos visuales no se llevan nada. También otros incentivos que le dan a los estudios de efectos visuales, por ejemplo, aparte de lo que he dicho, ¿no? De alquileres, de electricidad, de R&D. R&D es bastante importante también en los estudios de efectos visuales. Muchos de los equipos de R&D de los estudios de efectos visuales cuestan muy poco a los estudios, porque el R&D sí que está bastante subsidiado por los gobiernos. Entonces tú puedes tener un estudio de efectos visuales, vamos a suponer, de 1000 personas y a lo mejor tienes un departamento de R&D de 50. Pues a lo mejor esos sueldos te cuestan muy, muy poco al estudio de efectos visuales porque te los cubre el gobierno. Esto depende del país, ¿no? Por ejemplo, pero en el Reino Unido soy consciente de que era así. Por eso había estudios de efectos visuales en el Reino Unido con departamentos de R&D gigantescos, porque prácticamente le salían gratis o a un coste muy bajo el estudio de efectos visuales.
¿vale? Y por supuesto, pues ayudaban a crear propiedad intelectual, etc. Bien, estos incentivos, estos tax rebates, también hay que tener en cuenta, y repito, que depende del país, pero normalmente están agrupados por categorías. Por ejemplo, el cine puede que tenga unos tax rebates diferentes a lo que se llama el high-end TV, ¿no? A las producciones de televisión caras. Por ejemplo, las producciones de televisión baratas normalmente no se benefician de estos tax rebates o tienen unos tax rebates mucho más inferiores. El cine de animación, por ejemplo, también suele ser otra categoría. El cine infantil, por ejemplo, suele ser también otra categoría. Entonces, en función de lo que estés haciendo, no es lo mismo que estés haciendo una película que si estás haciendo una serie de animación, puede que los tax rebates sean mayores o inferiores. ¿Sí? Vale. Luego, como digo, este porcentaje de tax rebates varía según el país. Hay países que a lo mejor te dan un 40%, otros te dan un 20%, otros te dan un 32%. En fin, cada país ofrece lo que cree oportuno. Y obviamente los clientes se van a ir a aquellos países donde se considere que se pueden beneficiar más. Siempre y cuando, obviamente, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Es decir, si ahora mismo Madagascar ofrece un 90% de tax rebates, pues seguramente no se vayan allí porque a lo mejor dicen, oye, pues aquí a lo mejor no hay la infraestructura de cine necesaria como para poder realizar este proyecto con ciertas garantías, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta también. Pero bueno, en el Reino Unido, como decía, creo que son 40% más o menos, así que si te gastas 100 millones, te devuelven 40, con lo cual al final pagas 60. Creo que más o menos está claro. Normalmente también suele haber un gasto mínimo de producción, es decir, si tú te vas ahí y dices voy a hacer una película que va a costar 10 millones, a lo mejor te dicen no, para 10 millones no hay tax rebate, tienes que gastarte mucho más, porque si no, a lo mejor no le compensa al país. Entonces, dependiendo del país suele haber un gasto mínimo, vamos a suponer, por ejemplo, si estás haciendo una película independiente de $1 millón, entre 1 y 10 millones, pues a lo mejor no se te aplican las condiciones para conseguir tax rebates. Si a lo mejor haces una de 20 que cuesta entre 20 y 50 millones, a lo mejor sí que te dan un 40% de tax rebates. Y normalmente suele haber un cap, un coste máximo. Es decir, entre 20 y 50 millones te dan un tax rebate del 40%, pero a lo mejor entre 50 y 100, a lo mejor el tax rebate es del 20%, ¿no? Para que pagues más impuestos. Te siguen devolviendo algo, pero no tanto, ¿no? Para que se quede con más el país, cosa que tiene bastante sentido. Y en algunos países ni siquiera hay cap. Es decir, te puedes gastar una producción de $200 millones y te van a devolver un 40% sobre la totalidad de los 200 millones. En el Reino Unido creo que sí que hay cap, no recuerdo ahora mismo de cuánto es, pero si no me equivoco, en esta última actualización han quitado el cap para los efectos visuales. Es decir, si tienes una producción de 200 millones y tu presupuesto de efectos visuales son 100, te devuelven el 40% sobre esos 100 millones que te gastas en efectos visuales. Antes sí que había un cap, es decir, si te gastabas 100 en efectos visuales, a lo mejor te decían, vale, yo te puedo dar el 40% en tax rebates, pero solo de 65 millones. De 65 a los 100 que te estás gastando, ahí no. Ahora eso lo han quitado con respecto a los efectos visuales. ¿Vale? Bien. Entonces, esas son algunas de las condiciones. Otra condición que es muy importante es que tu película tiene que calificar en lo que llaman el cultural, no sé cómo lo llaman ahora, pero bueno, tiene que ser culturalmente apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si te estás haciendo una película vamos a suponer en Francia, donde también hay tax rebates importantes, va sumando puntos. Es como un visado por puntos de Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? Es decir, si la película es en el idioma del país, sumas puntos. Si los actores principales son de ese país, sumas puntos. Si los actores secundarios son de ese país, sumas otro tipo de puntos. Si las localizaciones ficticias son de ese país, es decir, si tú estás rodando una película en París, pero realmente la película, la ficción ocurre en Nueva York, son menos puntos que si filmas en París, pero estás diciendo en la película que estás en París, ¿no? Todo eso iría sumando puntos, etcétera, ¿vale? Como digo, cada país tiene sus diferentes baremos, pero normalmente suele ser idioma, actores, localizaciones, también el equipo, ¿no? Es decir, si tú tienes un equipo de 300 personas y de esas 300, 200 son del país, es decir, estás contratando a gente de ese país, pues se te dan más puntos para poder calificar para los tax rebates,
¿vale? Entonces, como veis, es un poco... claro, hay gente que se piensa que esto es como que los gobiernos dan estos tax rebates gratuitos. Bueno, los dan porque generan mucho dinero y mucho trabajo en los países, ¿no? Luego también hay otros tipos de baremos para los que hay que cualificar, como por ejemplo que la empresa, o sea, el estudio de cine monte una empresa en el propio país que sea la que gestione tanto la preproducción como la producción como la postproducción. Y esto los que habéis trabajado en cine lo veréis, ¿no? Que de repente veis, yo qué sé, un data sheet del set y te pone a lo mejor, yo qué sé, estás trabajando en Harry Potter y te pone Hogwarts LLC, ¿no? Que LLC es como se dice en España, Hogwarts SL, ¿no? Entonces, son empresas que se montan solo para hacer estas películas. Entonces, claro, esas empresas tienen que pagar sus impuestos, tienen que contratar a gente, etc. Entonces, las empresas tienen que estar afincadas en el propio país, que normalmente son empresas que duran 3 años, ¿no? O 2 o 4, lo que dure la producción de la película. Luego esas empresas se cierran y ya no existen. Y cuando vuelven para otra producción, se vuelve a montar otra empresa. Entonces, esas empresas tienen que estar en el país en sí y gestionar todo, desde preproducción hasta postproducción. Otro baremo normalmente suele ser que tienen que estrenarse en cines, en el caso de películas, en el caso de series que como mínimo tienen que tener 1 millón de presupuesto por episodio, y en el caso de cine y animación, que el 51% de todo el coste global de la producción esté destinado a gastos de animación en sí. Estos son algunos de los baremos que hay que cumplir para poder entrar en los beneficios de los tax rebates. Y claro, lo que comentábamos antes, ¿no? Como todo esto es local, ¿no? Es decir, las empresas tienen que estar en el país, hay que montar empresas en el país, hay que contratar a gente del país, etcétera, etcétera. Este es uno de los casos por los que los estudios de efectos visuales no permiten trabajar en remoto desde otros países. ¿Por qué? Repito, porque claro, si no, no vas a cumplir. Es decir, si tienes un estudio de 1.000 personas y 800 están fuera del país, el gobierno te va a decir, oye, no pasas el filtro para los tax rebates porque el 80% de tu equipo no está en este país. Con lo cual, ¿por qué te vamos a ayudar nosotros si no estamos, esa gente no está pagando impuestos, no está generando riqueza, no está gastando, etcétera? ¿Vale? Espero que lo entendáis. Y bueno, por eso podéis ver que normalmente los estudios que más contratan remoto son precisamente los que no se benefician de tax rebates, ¿no? Bueno, y la verdad es que no tengo más que contaros. Simplemente quería dejar muy claro que los tax rebates, los beneficiarios directos son los estudios de cine, no los estudios de efectos visuales. Que comprendáis un poco mejor los estudios de efectos visuales cuando abren en otros sitios y obligan a la gente a irse a esos sitios, que no es por decisión propia, es porque no les queda otra, si no, no les van a dar ese trabajo. Y al mismo tiempo que comprendáis por qué no permiten que trabajéis de forma remota, y es porque si no, no se pueden beneficiar de los tax rebates. ¿De acuerdo? Vale, pues esto era lo que quería contar hoy. Espero que más o menos haya quedado claro. Sé que es un tema complejo, un tema aburrido, pero es que es un tema que es importante y tienes que saberlo porque si no, pues como decía antes, hay mucha confusión con estas cosas. Cualquier duda que tengáis, podéis preguntarme, aunque no es que yo sea un experto ni mucho menos. Pero bueno, que lo que tengáis en cuenta. Y también lo que comentaba antes de que, claro, esto es lo que hace que a algunos estudios de efectos visuales no les quede otra que bajar mucho sus precios para poder competir, porque si no tienen tax rebates no pueden competir con otros que sí que tienen tax rebates. Y por lo que hay producciones que no se hacen en según qué países, aunque se pudieran hacer, ¿no? Porque, bueno, los estudios de efectos visuales de esos países dicen, mira, yo no me voy a meter ni siquiera a hacer bidding de este show porque sé que voy a tener que bajarme los pantalones para que me den el trabajo y no me apetece. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.